la razón de esta convocatoria era para tratar el tema sobre el ciclo del presupuesto participativo, sobre el ciclo del presupuesto participativo que nosotros como gobiernos autónomos descentralizados tenemos que cumplir todos los años y que es importante que ustedes conozcan como servidores o servidoras que ahora están en funciones durante este periodo. Bueno, primero vamos a ver qué es el presupuesto participativo, si me permiten. Aquí está. Presupuesto participativo es el mecanismo por el cual tenemos el derecho de contribuir. Al tenemos el derecho, no se refieren a los ciudadanos. Quienes tienen el derecho de contribuir voluntariamente. No es que los ciudadanos tienen que estar obligados, sino los ciudadanos tienen que contribuir voluntariamente en la toma de decisiones respecto del presupuesto de las entidades del Estado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Los ciudadanos tienen ese derecho voluntario de decirles a las autoridades, bueno, autoridades, ustedes tienen un presupuesto, nosotros tenemos estas necesidades. Acordemos cómo ustedes tuvieran que administrar o invertir ese presupuesto para tratar de solventar esas necesidades que como ciudadanos nosotros tenemos. Básicamente de eso se trata el presupuesto participativo. Según el artículo 67 y 68 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ¿cuáles son las características del proceso del presupuesto participativo? Eso quiere decir que todos ciudadanos y ciudadanas de forma individual o colectiva dan su contribución voluntaria para tomar decisiones. Entonces aquí, ¿qué dice? ¿Cuándo se va a dar el presupuesto participativo? ¿Cuándo se van a dar las reuniones del presupuesto participativo? Que vamos a ver más adelante. Van a existir los ciudadanos que de forma voluntaria van a contribuir para ayudar a la toma de decisiones, para decir, bueno, estas son nuestras necesidades, ustedes tienen este presupuesto, ¿cómo podemos ayudar a solventar esas necesidades? Este proceso se da conjuntamente con autoridades electas o designadas y los ciudadanos. O sea, básicamente el presupuesto participativo va a tener dos grupos grandes, por decirlo de alguna forma. Las autoridades electas o designadas, quienes están a cargo de administrar los bienes o el presupuesto de los gobiernos autónomos centralizados, y los ciudadanos que están a cargo bueno, no están a cargo, o sea, las ciudadanas y ciudadanos que viven las necesidades de sus territorios y su función es comentar a las autoridades cuáles son esas necesidades. Supone un debate público sobre el uso de los recursos. Ustedes ya vamos a ir a ver una de las etapas, van a ver lo que se llaman las mesas temáticas, en donde los ciudadanos van a debatir con toda la altura y con toda la predisposición o una predisposición de contribuir al desarrollo del territorio, van a debatir sobre cómo usar esos derechos o cómo usar esos recursos públicos. Dice, otorga el poder de decisión a la ciudadanía. Una vez que se da aquí, o cuando están dando los presupuestos participativos, los ciudadanos van a ser quienes, en base a sus necesidades, van a decir, bueno, nosotros tenemos esas necesidades, nosotros consideramos que ese presupuesto tiene que ser invertido en esas necesidades. Por eso dice, otorga el poder de decisión a la ciudadanía. Y define la orientación de la inversión pública. El resultado final del presupuesto participativo es decir, bueno, una vez que nos hemos reunido con los ciudadanos, hemos analizado cuáles son las necesidades de los ciudadanos en sus respectivos territorios, el objetivo final o el documento final va a ser, bueno, estos recursos tienen que ser direccionados a estos sectores para solventar estas necesidades. Eso es básicamente. Y tiene un criterio fundamental que es el lograr una justicia redistributiva, o sea, que todos los ciudadanos en determinado territorio tengan o lleguen los recursos de una forma justa. No es que
no es como, o lo que se busca evitar es que no solo a los amigos de la autoridad o a las personas más allegadas les lleguen más recursos y a las personas que están en contra de esa autoridad no les llegue nada de recursos, porque se oponen a esa autoridad. No, es lo que se busca evitar con los presupuestos participativos. Una vez que tenemos cuáles son las características del proceso, vamos a tener quiénes intervienen en los presupuestos participativos. Aquí tenemos las autoridades electas, que básicamente la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, que ustedes saben sería el prefecto, el alcalde o el presidente de la junta parroquial, además del órgano legislativo en territorio, ya sea el Consejo Provincial, el Consejo Municipal o la junta parroquial. Los consejos de planificación, que es la máxima instancia del sistema de participación, que ustedes saben está compuesto, bueno, para que ustedes lo tengan claro, los consejos de planificación, para que vean que esto no es inventado, cómo están compuestos, eso está en el artículo, como ustedes pueden ver, y aquí está en el artículo, a ver, permítame un momento, en el artículo 20 y 26 del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. A ver, permítame un momento. Ya. Entonces, los consejos de planificación, ustedes saben, están conformados por la máxima autoridad del Ejecutivo local, un delegado del Legislativo local, un servidor público responsable de la planificación dentro del GAD, 3 funcionarios del GAD y 3 delegados de la ciudadanía elegidos por los diferentes mecanismos de participación ciudadana, y un representante de los gobiernos rurales en el caso del municipio y uno de los gobiernos cantonales en el caso de los gobiernos provinciales. A ver, aquí estamos hablando de cómo están conformados los consejos de planificación para los GATS provinciales y los GATS cantonales. Para los GATS parroquiales, y esto es bastante importante que ustedes conozcan, están conformados los consejos de planificación por el presidente de la junta parroquial, un representante de los vocales, un servidor designado por el presidente de la junta parroquial y 3 representantes de la ciudadanía delegados por las instancias de participación, ya sea por la asamblea de participación o por los distintos mecanismos de participación. Y el otro está la ciudadanía a través de las asambleas ciudadanas, los cabildos, las mesas de concertación y todos los mecanismos de participación ciudadana donde participen organizaciones sociales, entre ellas organizaciones de personas con discapacidad, comunidades y ciudadanía en general, personas con discapacidad, sus familiares y representantes. Ustedes pueden ver que en el proceso de participación básicamente intervienen 3 actores principales. Las autoridades, ya vimos cuál era el Consejo de Planificación, que es la máxima instancia del sistema de participación, y la ciudadanía, que está conformada por todas las organizaciones y todas las personas o comunidades con discapacidad. Una vez que tenemos claro quiénes intervienen en los presupuestos participativos, vamos al ciclo del presupuesto participativo. Esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Y yo ya di este taller hace un momento, entonces, para que no se preocupen, yo esta presentación y un cuadernillo sobre presupuestos participativos, al final de este taller, voy a compartir con el ingeniero Giovanni Sarmiento, para que el ingeniero Giovanni Sarmiento pueda compartirles a ustedes, a sus correos electrónicos o a sus WhatsApps, para que ustedes tengan esta presentación, que esta presentación les va a servir para poder realizar el tema de los presupuestos participativos. Y además les recomiendo que en Google, en el buscador Google, se bajen lo que es el COTAD, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde está todo lo que vamos a ver. Todo está mucho más detallado. Aquí vamos a ver cuáles son los artículos del COTAD
intervienen en cada una de estas fases. Vamos con primero. Paso 1, estimación provisional de ingresos. La unidad administrativa financiera del gobierno autónomo descentralizado realiza una estimación para el próximo año. Entonces aquí primero se hace una estimación del próximo año. Más o menos aquí vamos a calcular cuánto de dinero vamos a tener el próximo año. Esto debe realizarse hasta el 30 de julio, según el artículo 235 del COTAD. Entonces, esto yo creo que ya muchos de ustedes, si no son todos, obviamente ya todos creo que deben tener ya listo la estimación la estimación de recursos para el próximo año, que eso lo realizamos hasta el 30 de julio, según el artículo 235 del COTAD. Una vez que tenemos esa estimación provisional, pasamos al paso 2, que dice: la máxima autoridad del GAT, llámese el presidente de la Junta Parroquial, establece el monto definitivo de ingresos para el próximo año e indica a cada departamento límite de gasto para que formulen proyectos. Entonces aquí, este rato, una vez que ya tenemos identificado los ingresos, bueno, aquí el presidente del GAT dice, bueno, esto es todos los ingresos que vamos a tener el otro año. Entonces aquí empiezan a definir los techos presupuestarios. ¿En qué se va a gastar el presupuesto? Dice, se debe identificar el porcentaje del presupuesto que se asignará para el presupuesto participativo. Aquí también una vez identificado cuántos ingresos vamos a tener, entonces aquí el presidente del GAT dice, bueno, todos estos ingresos vamos a destinar al presupuesto participativo este porcentaje. Esto debe realizarlo hasta el 15 de agosto, según los artículos 237 y 238 del COTAD. Una vez que tenemos esto, pasamos al paso 3. El paso 3 es la primera vez que va a intervenir la participación ciudadana. ¿Cómo interviene la participación ciudadana? Dice, el GAT ya sabe el monto del presupuesto participativo. Entonces aquí ya nosotros ya sabemos cuánto del presupuesto o qué porcentaje del presupuesto del GAT se va a destinar para el presupuesto participativo. Aquí lo que se hace es, dice, se deberá instalar mesas de diálogo, cabildos y otros mecanismos de participación y explicar claramente los criterios de priorización a los ciudadanos. En consenso se deberá definir el destino y designación de presupuesto para el próximo año. Deberá realizarlo antes del 10 de septiembre, fecha en que cada dependencia ya prepara su POA del próximo año, según los artículos 233, 234 y 238 del COTAD. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Aquí es lo que se llaman los técnicos del GAT, tienen que hacer una convocatoria a la ciudadanía, tienen que hacer una convocatoria para que mesas de trabajo y con los criterios de priorización ya se empiecen a definir en qué se va a invertir los presupuestos participativos. Esto hay que tenerlo listo antes del 10 de septiembre. Una vez que se tiene listo esto, pasamos al paso 4, que es la sistematización. Dice, el GAT se encarga de sistematizar los acuerdos a los que se llegó en los espacios de diálogo con la ciudadanía y ponen a conocimiento general. En base a los resultados, las dependencias de los GAT deberán presentar ante la unidad financiera los programas y proyectos de presupuesto. Entonces aquí, obviamente, para sintetizar esto, ¿qué dice? Aquí lo que tiene que hacer el gobierno autónomo descentralizado es todos los acuerdos que se realizaron en las mesas de trabajo con la ciudadanía, en donde la ciudadanía decía, bueno, consideramos en nuestro sector, consideramos que tiene que invertirse el presupuesto participativo en esto, en esto, en esto, y aquí salen todas las necesidades y todos los temas en donde se considera la ciudadanía que debe invertirse el presupuesto participativo. Todo esto tiene que ser sistematizado por el gobierno autónomo descentralizado y preparar un documento. Una vez que realizamos este proceso de sistematización, bueno, eso me olvidé, hasta el 30 de septiembre, según el artículo 239 del COTAD, se tiene que realizar este proceso de sistematización. Vamos al paso 5, preparación de anteproyecto del presupuesto. Dice, de acuerdo a la sistematización y al POA de los departamentos, el equipo técnico del GAT diseña una primera propuesta que identifica la distribución e inversión general del presupuesto. Obviamente ya con la sistematización, con el documento de sistematización,
que estaba en la fase 3 y el POA de los departamentos que ya tenía que haber estado elaborado, el equipo técnico del GAT diseña una primera propuesta que identifica la distribución e inversión general del presupuesto. O sea, aquí ya tenemos que tener más o menos, ya vamos teniendo más una idea más clara de cómo se van a ir repartiendo los presupuestos participativos en base a ese documento sistematizado y al POA del gobierno autónomo descentralizado. Este documento deberá, esta primera propuesta, llámese, deberá presentarse ante el Ejecutivo del GAT, o sea, el presidente del GAT, hasta el 20 de octubre, según el artículo 240 del COTA. Ahora vamos al paso 6, que es la participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto del presupuesto. Dice, el anteproyecto del presupuesto se pone en conocimiento del Consejo de Planificación Local, quien puede convocar una asamblea provincial, cantonal o parroquial para que la ciudadanía en general conozca el contenido del anteproyecto y pueda realizar observaciones. Se valida el anteproyecto a través de un documento formal. Entonces, obviamente aquí nuevamente la ciudadanía interviene. Ya tenemos ese documento, esa primera propuesta que identifica la distribución e inversión general. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llama a la máxima entidad del sistema de participación, que es el Consejo de Planificación, quien puede convocar a la ciudadanía para analizar este documento y verificar que los acuerdos que se llegó en el paso 3, todos los acuerdos que se sistematizaron en el paso 3 fueron colocados o fueron sistematizados en este documento, en esta propuesta, en esta primera propuesta. Todo esto tiene que ser incluido. Y esto tiene que ser, todo este documento tiene que ser avalado por un documento formal en donde diga que todo... ¿Alguien tiene una pregunta? O creo que se prendieron solo el micrófono. Ya. Bueno, todo esto, el paso 6, está en el artículo 241 del COTAD y en el artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y las Finanzas Públicas, en donde están las competencias de los consejos de planificación. Ahora pasamos al siguiente. El paso 7, que es la presentación del anteproyecto legislativo. Una vez que ya tenemos este documento, lo vamos a denominar el anteproyecto, en donde se han considerado todos los ajustes necesarios. Y se entrega al legislativo del GAT, denominándose proyecto de presupuesto. ¿Cuál es el legislativo del GAT? Básicamente sería la junta parroquial en este caso. Entonces aquí se le entrega lo que se llama el proyecto de presupuesto al legislativo del GAT, que debe realizarse hasta el 31 de octubre, según el artículo 242 del COTAD. Una vez que se cumple con este proceso, pasamos al paso 8. Dice, el legislativo lo recibe y entrega a la comisión correspondiente. Puede convocar a nuevas mesas ciudadanas y expertos para analizarlo y verificar que está en concordancia con sus competencias. Obviamente, aquí el legislativo lo recibe y entrega a la comisión de presupuestos. ¿Quién puede convocar para analizarlo y para ver si está dentro de sus competencias este documento? Este informe debe ser emitido hasta el 20 de noviembre y podrá o no sugerir cambios, de ser el caso, según lo que estipula el artículo 244 del COTAD. Ahora, bueno, aquí tenemos la última fase, que es la fase de aprobación. Dice, en caso de haber observaciones, deberán analizarse en 2 debates por el legislativo del GAT. Deberá aprobarse hasta el 10 de noviembre. Entonces, aquí el legislativo del GAT, y si existen observaciones, tienen que ser analizadas en 2 debates, máximo hasta el 10 de diciembre. Una vez aprobado el presupuesto, el Ejecutivo lo sancionará en un plazo de 3 días. Todos tienen que verme y a pensar que yo estoy en ambiente bacán. Compañera María Esther, apaguemos el micrófono. Gracias. Ya. Una vez aprobado el presupuesto, el Ejecutivo lo sancionará en el plazo de 3 días y entrará en vigencia el 1 de enero
del año entrante. A las sesiones podrán asistir y participar los ciudadanos de la Asamblea Local según el artículo 245 del COTAD. Este es básicamente el ciclo del presupuesto participativo, pero aquí viene algo que es bastante importante que ustedes conozcan. Los presupuestos participativos son obligatorios para todos los gobiernos autónomos centralizados. Yo creo que eso todos estamos claros. Además, el artículo 249 del COTAD señala que no se aprobará el presupuesto del GAD si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus ingresos no tributarios para la ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria, valga la redundancia. Entonces aquí, si nosotros no ponemos en nuestro presupuesto el 10%, atención de grupos de atención prioritaria, no nos van a aprobar el presupuesto. Esto es bastante importante que ustedes conozcan cuáles son los ingresos no tributarios. Dice, todos menos lo que corresponden a cobro de impuestos, de tasas o contribuciones especiales de mejoras. Esos son los ingresos no tributarios. Esto es bastante importante que ustedes conozcan. Ahora, tenemos aquí lo que se llama la participación ciudadana y presupuestos participativos. Si bien es cierto, ustedes son servidores de los gobiernos autónomos centralizados, pero es importante que conozcan esta diapositiva. ¿Por qué es importante para la ciudadanía los presupuestos participativos? Primero, al realizar un presupuesto participativo, se va a contar con el consenso y acuerdo de todos, porque todos nos vamos a poner de acuerdo en qué se deben invertir los recursos. Se van a tomar decisiones de interés colectivo, obviamente, aquí no va a primar los deseos de una persona, sino los deseos de todos. Debatir de manera respetuosa y solidaria. Obviamente, cuando se dan los debates sobre en qué invertir los presupuestos participativos, tienen que ser debates respetuosos entre los ciudadanos que están ahí y los técnicos de los gobiernos autónomos centralizados y solidarios. ¿Por qué solidarios? Ustedes saben que los recursos de todos los gobiernos autónomos centralizados son recursos muy limitados. Y cuando se hace un presupuesto participativo, usualmente los líderes de cada uno de los sectores nos van a venir con 10, 15 necesidades insatisfechas en sus territorios. Pues nosotros tenemos que hablar con ellos, decir, bueno, estas son sus necesidades insatisfechas. Nosotros no tenemos una cantidad infinita de recursos, entonces probablemente en este año les vamos a poder cumplir 2 o 3 de sus necesidades insatisfechas, el otro año vamos a seguir cumpliéndolos. O también puede darse el caso de que viene un territorio que ha tenido todas sus necesidades satisfechas y tiene todo, tiene agua potable, tiene alcantarillado, bueno, tiene todo satisfecho, tiene luz eléctrica, y bueno, tiene todas sus necesidades, y viene otro sector que no tiene nada. Entonces aquí también entra la parte solidaria en el sentido de que si nosotros vemos un sector tiene todas sus necesidades satisfechas y otro sector no tiene sus necesidades satisfechas, nosotros como técnicos de ustedes sector que tiene sus necesidades satisfechas en este año van a tener que ser solidarios con el sector que no tiene sus necesidades satisfechas para que los recursos que iban a tocar de ese sector sean pasados a los sectores que no tienen sus necesidades satisfechas. Aquí entra la parte de solidaridad y aquí también es decirle, bueno, ciudadanos, seamos solidarios. Nosotros hacemos nuestros presupuestos a los que no tienen y de esta forma vamos equiparando y vamos haciendo que los recursos sean equitativos, que es lo que se busca básicamente. Y como final es lo que se busca es construir una propuesta en donde todas las necesidades satisfechas de determinado territorio sean conocidas por las personas que se encargan de la planificación en esos territorios y sean absueltas, por decirlo de alguna forma.
¿Por qué es importante el presupuesto participativo en el gobierno autónomo descentralizado? Porque acerca a la ciudadanía la gestión pública, transparenta la asignación y el manejo del presupuesto, incrementa la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la institución pública y fortalece la democracia participativa. ¿Por qué es importante para la ciudadanía? Fortalece la capacidad organizativa de la sociedad civil. Existe una intervención activa de la ciudadanía en la toma de decisiones de su territorio. Las necesidades de gobiernos autónomos descentralizados implica el reconocimiento de una corresponsabilidad. Todo es como de los gobiernos autónomos descentralizados. Como les dije, es bastante importante que el 10% del presupuesto de un gobierno autónomo descentralizado esté destinado a los grupos de atención prioritaria. ¿Cómo se hace esto? Primero hay que identificar claramente cuáles son las necesidades de estos grupos de atención prioritaria en base a su experiencia de vida. Para lo cual, primero se requiere una participación activa dentro de asambleas ciudadanas, cabildos, mesas de concertación, mesas de diálogo, entre otros. ¿Qué es lo que se hace? Deben invitarles a los grupos de atención prioritaria cuando se hace el tema de presupuestos participativos. Ellos tienen que ser los principales invitados, pongámoslo de esta forma. ¿Eso qué nos va a dar como resultado? Propuestas de ejecución hacia los GATS, acorde a sus competencias. Aquí nosotros vamos a saber cuáles son las necesidades de los grupos de atención prioritaria y vamos a hacer propuestas. Obviamente, estas propuestas tienen que estar dentro de nuestras competencias. No pueden estar fuera de las competencias que nosotros como gobiernos autónomos descentralizados manejamos. Lo cual va a dar como resultado que son protagonistas en nuestros grupos de atención prioritaria, van a ser protagonistas en la toma de decisiones, dando como resultados una verdadera práctica democrática, en donde los ciudadanos van a formar parte. Sí, señor Daniel Guamán, ya muchas gracias. A ver, este último no es para asustarle ni amenazarle, ni mucho menos, pero sí es importante que ustedes conozcan, porque eso está en las leyes, en los códigos, está en la ley, entonces es importante que ustedes conozcan que está en el COTAD, en el artículo 312, y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el artículo 71, dice: el incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación ciudadana por parte de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados generará responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo, incluyendo la remoción del cargo para los funcionarios responsables de la omisión y podría ser causal de revocatoria del mandato para la autoridad respectiva conforme a la ley. Entonces, nosotros como tenemos que descuidarnos y tenemos que ejecutar todos estos mecanismos de participación ciudadana para evitarnos cualquier problema que en el futuro nos podría decir. Y bueno, aquí les voy a responder una pregunta que usualmente lo hacen. Si bien es cierto, en todas estas etapas nosotros vimos que habían fechas tope o fechas límite. Obviamente, si por A o B razones no cumplimos con la fecha tope o fecha límite, puede haber un periodo de elasticidad, pero no mucho. Pero, por ejemplo, había uno que decía hasta el 10 de septiembre. Si nos tardamos hasta el 10, 12, 13 de septiembre, un poquito, bueno, es tolerable. Lo importante es cumplir con cada una de estas fases. Si no cumplimos con las fechas topes por A o B razones, se pueden hacer más elásticas y extender un poquito algunos días. Con esto no estoy diciendo que no cumplamos, cuidado, sino simplemente si por obvias razones no cumplimos con las fechas tope, sí puede haber unos días de elasticidad hasta poder cumplir con esto. Entonces, esto es bastante importante que ustedes conozcan. También no quiero decir que con esto dejen todo para el último mes. Todas las ocho etapas o 9 etapas dejen para el último mes porque no vamos a alcanzar y después cuando ustedes van a hacer el proceso de rendición de cuentas, ustedes también tienen que
informar cómo han hecho el tema de presupuestos participativos. Entonces, todo esto tiene que ser informado en el proceso de rendición de cuentas. Por eso les sugiero que tomen bastante atención a esta capacitación para que puedan cumplir y no tengan problemas conforme vayan avanzando en su gestión como servidores y servidoras de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es básicamente la presentación. Muchísimas gracias. Ahora, así. Parece que nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, me alegro porque considero que... Porque sí, nuevamente les voy a pedir, por favor, llenemos el formulario que está en el sitio, que ponga sus dos nombres y sus dos apellidos para del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, la funcionaria Eli me puso buenas tardes. ¿Tiene alguna pregunta? Parece que no. Bueno, nuevamente, por favor, prendamos las cámaras ahora sí, como ya estamos más servidores y servidoras de los GATS, para nuevamente hacer una... Estimado Jorge, disculpe. Sí, tenemos la consulta de Eli. Buenas tardes, Eli. Sí, buenas Nos pregunta tardes. si es que se va a subir la capacitación a la página web. Sí, igual Jorge nos va a facilitar la presentación, entonces también estará disponible en nuestra página web. Solo para comunicar eso, Jorge, mil disculpas. Claro que sí. Yo a este momento voy a pasar la capacitación al ingeniero Giovanni Sarmiento, la capacitación y un cuadernillo que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creamos y que les va a servir a ustedes bastante para poder realizar el tema de presupuestos participativos. Jorge, hay una consulta de Claro Andrea que sí. González. Dice, buenas tardes. Respecto a los criterios de priorización de obras, ¿existe algún referente que uno pueda considerar para precisamente ser más equitativos? Nos dice Andrea. A ver, el tema de priorización, obviamente, eso ya, esto ustedes tienen que analizar un poco más en base a los análisis que ustedes tengan y no, bueno, no existe un criterio de priorización exactamente o no existe una fórmula exacta de cómo deben ustedes priorizar los recursos, sino simplemente eso ya sería básicamente según los estudios o los análisis que los técnicos de los gobiernos autónomos centralizados eventualmente analizarían. Permítame un momento. Sí, también, Andrea, es muy importante también que dentro del GAP parroquial se considere, como ya lo dijo Jorge, un historial de las diferentes obras, diferentes acciones que el gobierno parroquial haya determinado o haya ejecutado en determinado comunidad o sector. Eso nos ayuda mucho en el momento de priorizar o de transparentar las cosas con los representantes y con la sociedad civil de cómo se está armando el proyecto o los proyectos dentro de la parroquia. Y en ese momento se determina con sentido común, como bien lo dijo Jorge, que no hay una receta sobre esto, pero con mucho sentido común, viendo si un sector o una comunidad ya ha sido beneficiada y otra no ha sido beneficiada, entonces poner en consideración entre todos que esta parte o esta zona o este sector de la comunidad no ha sido beneficiado y por lo tanto este año vamos a beneficiar. Entonces eso nos ayuda incluso bastante en el momento de ejecutar el proyecto y en el momento de rendir cuentas también, porque la decisión tiene que ser entre todos los participantes de las diferentes asambleas. Otro tema muy importante que se debe considerar es
la relación de toda la programación que hagamos dentro del plan operativo anual tiene que estar relacionado también a nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Eso es muy importante. Porque dentro de las consideraciones que nos dice Jorge de los diferentes artículos del COTAD, también hay unos que tienen que ver con la relación de la planificación local que tengamos y nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial, nuestro PDOT. Entonces, esa también es una consideración que debemos tener en el momento de ir priorizando, ir ordenando el tema de los presupuestos participativos. Y el otro tema que puede ser algo de sentido común también es que los proyectos o las propuestas que se determinen en estas asambleas tenemos que identificar de quién es la competencia o quién es el órgano que tiene que ejecutar esos proyectos en el territorio. Y ahí hago yo un tema, ¿no? En nuestros territorios, nosotros hacemos la asamblea y sale todo tipo de necesidad, ¿no? Ya, inclusive por el tema de indicadores socioeconómicos, de necesidades básicas insatisfechas, es donde justamente más escasez de obra y de servicios hay en nuestros territorios. Tenemos que ser sumamente capaces dentro de estas asambleas, de este proceso participativo, ¿no es cierto? Para justamente garantizar que esa obra o proyecto se ejecute. Poner un ejemplo, si tenemos una necesidad de agua potable y alcantarillado en nuestras comunidades o en nuestra parroquia, sabemos y identificamos que esa competencia le corresponde al municipio y es hacia allá donde sector. No sé, parece que hay otra consulta. Sí, Dice ingeniero. David Solís, Jorge, hay una consulta de David Solís, dice, buenas tardes, respecto a la comisión de mesa. Sí, dice, buenas tardes. Respecto a las comisiones de mesa, planificación y presupuesto, y equidad y género, entre otras, es obligatorio que se elija y trabaje en los gastos parroquiales o es suficiente con el Consejo de Planificación. Con el Consejo de Planificación, no solamente un solo grupo, sino es un proceso de construcción. Y aquí voy a leer lo que dice básicamente, lo que dice el tema del COTAR. Estimado Jorge, no sé si me escucho, parece que estamos teniendo problemas con el internet, se está cortando la intervención. Sí. Ajá. Jorge, no se le entendió la última consulta que realizó David Solís. No sé si le podemos volver a leer porque parece que estamos con algunos inconvenientes con el internet. Ya. Buenas tardes. Respecto a las comisiones de mesa, planificación y presupuesto y equidad y género, entre otras, ¿es obligatorio que se elija y trabaje en los GATS parroquiales o es suficiente con el Consejo de Planificación? No, aquí esto tiene que realizarse conjuntamente con el Consejo de Planificación y los técnicos de los GATS parroquiales. Esa es la forma que tiene que realizarse esto. Aquí quería decir o leer lo que pone el COTAD, dice en el artículo 238, participación ciudadana en la priorización del gasto. Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo centralizado se establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del artículo anterior por el Ejecutivo en la Asamblea como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente. La Asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo centralizado se establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos
del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial que serán procesadas por el Ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuestos participativos. No sé si hay alguna otra pregunta. Estimado Jorge, sí tenemos una consulta más en el chat. Nos dice Quintisaca Carmen, buenas tardes. Si un parque está en una zona determinada como urbana, pero está en una parroquia rural, ¿de quién es la competencia? De los municipios, de la alcaldía. De la alcaldía. Jorge, no sé si se leyó ya la de Andrea González. Ella dice, en la fase de aprobación del presupuesto por parte del legislativo, ¿es posible que en esa instancia se pueda formular cambios presupuestarios entre proyectos o la propuesta de anteproyecto del presupuesto del Ejecutivo es inamovible? A ver, permítame, ¿dónde está la pregunta? Ya me perdí. Es justo la penúltima, la de que está antes de... Dice, la fase de aprobación del presupuesto por parte del legislativo. Es posible que en esa instancia se puedan formular cambios presupuestarios entre proyectos o la propuesta de anteproyecto del presupuesto del Ejecutivo. No, sí hay como realizar cambios presupuestarios entre proyectos. Sí existe esa posibilidad. Muchas gracias, Jorge. Estamos revisando el chat. Si hay alguien que tiene alguna otra consulta, pueden activar incluso los micrófonos, no hay ningún inconveniente. Estamos revisando. No, Jorge, no hay ninguna consulta más. A los compañeros, si tal vez tienen alguna inquietud, alguna duda, aprovechemos que Jorge está aquí para aclarar cualquier duda que tengamos. Por favor, nuevamente les pido que me llenen el formulario. Solo tengo 30 personas de las 50 y más que estamos. Si son tan amables, por favor. Muchas gracias. Ahí está el link. Ya le copiamos nuevamente el link. Sí, está ya en el chat también el link. Sí, muchas gracias. Parece que no hay más consultas. Solo una consideración final. Recordarles que toda esta programación o planificación participativa tiene que estar acorde al presupuesto del gobierno parroquial, como ya lo indicó el ingeniero Jorge. Y esa armonización tiene que iniciar o conocer tanto el Ejecutivo como el Legislativo para su aprobación final. Tenemos otra consulta, Jorge. Andrea González dice, respecto a la asignación del 10% destinado para los grupos de atención prioritaria, ¿deben ser asignados específicamente desde el sistema sociocultural de protección de derechos o es posible que se puedan asignar desde otros sistemas tales como el productivo? Bueno, no sé si alguien, esta es bastante específica y les daría mal si les respondo porque es así. No sé si el ingeniero Giovanni Sarmiento me ayuda justo en esta, porque en esta me cogió. Sí. Es importante que determinemos dentro de nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial, hay justamente una parte que indica el tema del diagnóstico y de la fase de ejecución también, donde está el listado de los proyectos. Ahí claramente se determina cuáles son los proyectos que van justamente a la población que en el diagnóstico se ha identificado como de atención prioritaria. Sí, en muchos de los casos puede ser que un proyecto pueda ser productivo y esté considerado dentro de este sistema. Lo que no podemos hacer es que hacemos la construcción de una vereda y porque en la vereda ponemos nosotros el paso de discapacitados, ya lo vamos a pasar como proyecto de atención para la población de atención vulnerable. Eso
no tiene que ser directamente especificada, ya Jorge lo determinó también dentro de su presentación, la obligatoriedad de ir determinando cuál es esta población. Si desconocen cuál es considerada población prioritaria, eso está determinado en el artículo, en la Constitución del Estado, cuáles son las consideradas población prioritaria. Es hacia allá donde tiene que ir este 10%. Muchísimas gracias por el apoyo. No sé si hay otra consulta, compañeros, compañeras. Inge, una consulta. Dígame, Magdalena. Verá, para hacer un proyecto, por ejemplo, que se va a construir un parque en la zona urbana, ¿qué requisitos necesitaríamos para realizar esa obra, con nosotros como GAT parroquiales? Es muy importante en el caso del gobierno parroquial, es determinar de quién es la posesión de ese terreno, ¿no? Donde va a hacerse la adecuación. Tendría que ser a nombre del GAT parroquial o sí, dígame, Marta. Sí, el terreno está a nombre de la Junta Parroquial. Bien, y ahí tendríamos que determinar también si dentro del uso de suelo, como es una parte urbana, está determinado dentro del municipio para justamente la afección del parque. Ahí tendríamos que hacer un convenio de concurrencia entre las dos instancias, si es que está este terreno en la parte urbana de la parroquia. Muchas gracias, Inge. Listo. En estos temas de la planificación y la ejecución de los proyectos, es muy importante que revisemos el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y la delimitación entre lo urbano y lo rural. Eso es muy importante y eso nos va a dar también las luces de a quién va o quién tiene que ejecutar la competencia. Otro ejemplo claro sobre esto está el tema del mantenimiento vial. El mantenimiento vial en las zonas urbanas corresponde al municipio, en las partes rurales al gobierno provincial y por delegación a nosotros como gobiernos parroquiales. Entonces, esta parte también define o delimita también de quién es la competencia y quién lo ejecuta dentro del territorio. También considerar que en el momento de la ejecución de los programas y proyectos, definir cuáles son las competencias concurrentes con los diferentes niveles de gobierno y eso va a permitir también a nosotros de ejecutar de una manera más transparente y mejor en cada uno de los equipamientos, las necesidades de los habitantes de la parroquia. Hay otra consulta. David Solís nos dice sobre el tema de las comisiones que se consultó anteriormente, cómo interviene en la planificación del GAT durante toda la administración. ¿Puede reforzar ese tema, por favor? Ahí lo que podríamos definir es lo que se indicó al principio en la presentación de Jorge. Hay el nivel ejecutivo, hay el nivel legislativo. Ejecutivo es el presidente, legislativo son los vocales, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tiene sus funciones, ¿no es cierto? Tiene su papel dentro del gobierno parroquial. Y otro es el tema que muy bien lo ha expuesto Jorge sobre ese tema de cómo incluir en ese proceso de planificación, de ese proceso de gobierno a la participación ciudadana, es decir, que todas las voces de los ciudadanos estén dentro de la planificación y priorización de los gastos del territorio y justamente en lo que le afecta a cada uno de los ciudadanos, tomando en cuenta las funciones, las responsabilidades del gobierno parroquial, sus competencias, ¿no es cierto? Y de igual manera cómo eso se interactúa con las obligaciones, con las competencias de los otros niveles de gobierno, inclusive con el nivel central. Entonces, teniendo o partiendo de eso,
da unas funciones al Ejecutivo con la presentación de los proyectos de los presupuestos, ¿no es cierto? Pero el rato se supone que estoy haciendo de una manera participativa. Es decir, atrás de todo lo que está puesto en ese documento que entraría como borrador a la comisión, está la responsabilidad y la firma de cada una de las personas que hayan participado en el proceso de elaboración. ¿Sí? Entonces ahí la comisión revisará si ese proceso está de acuerdo a lo que indica la ley, ¿no es cierto? Y si es que responde realmente a lo que está pidiendo la población en general. Y de acuerdo, si es que hemos hecho un proceso adecuado de priorización dentro de la parte metodológica en el proceso asambleario, se determinará ahí, se transparentará ahí cuáles son las verdaderas necesidades del territorio. Y eso tiene que estar armonizado con el presupuesto que dispone el gobierno parroquial. Entonces, eso pasaría a la comisión. La comisión revisaría esa parte de ahí, ¿sí? Y presentaría tanto al Ejecutivo y a la Junta Parroquial para su aprobación en dos debates, tanto la planificación operativa como la del presupuesto, ¿sí? Entonces, esa parte tiene que estar ahí. Ahora, se pueden dar casos, se pueden dar temas de que a un señor vocal o a dos señores vocales no le convenza o él tenga el criterio de que este proyecto no debe ser o tiene que ser el otro, nosotros tendríamos que responder, si es que lo hemos hecho de una manera correctamente participativa, indicar que eso fue determinado en una asamblea, revisar las actas de la asamblea, revisar las actas que se entregan al Consejo de Planificación, para ahí determinar si realmente lo que están poniendo o lo que están solicitando los señores vocales está acorde o no a lo que realmente necesita la población. Es justamente este tema que es muy importante y que lo ha expuesto muy bien el ingeniero Jorge Paredes, es justamente devolver la potestad de hacia dónde van los recursos de nuestra junta parroquial y dónde van a ser invertidos por parte de la población. Y una vez que hacemos un mecanismo acorde, no va a haber dudas sobre los proyectos o las necesidades que vamos a cumplir con el presupuesto transparentado justamente en estos procesos asamblearios. No sé si se le pudo contestar al compañero David. Hay otra consulta de Miguel Lazo. Estimado Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Es muy importante el PDOT. La actual administración deberá actualizar esta herramienta que permita generar el proceso de planificación operativa y presupuestario. Miguel, muchas gracias por tu comentario. Sí, o sea, es importante. Y aquí yo les invito a los señores presidentes y vocales que debemos tener un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que lleve esa armonía con las necesidades reales de la población, ¿no es cierto? Y tiene que estar también articulado a su plan de gobierno, o al plan de gobierno, o plan de las necesidades por las cuales se ganó las vocalías y la presidencia del gobierno parroquial. Si no hay esta armonización de mi instrumento, que es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, de sus proyectos, de su diagnóstico, de su visión de futuro, muy probablemente el rato que estoy haciendo esta presupuestación participativa, esta planificación participativa, no van a armonizarse. Me va a pedir una cosa la población y otra cosa va a estar en el documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Es justamente por eso que se recalca que en el momento de la construcción de este instrumento pongamos todos los ojos, ¿no es cierto?, sobre la metodología y la forma que se está construyendo, de tal manera que ese instrumento sea realmente una herramienta de gestión para nosotros dentro de la Junta Parroquial y que responda a lo que realmente necesita la población de nuestros territorios. Muchas gracias, Miguel, por tu aporte. Ingeniero Giovanni, tengo una consulta que me mandaron por interno. Me dice, los miembros de la ciudadanía que son parte del Consejo de Planificación, ¿cada cuándo deben ser elegidos? ¿Y cuándo se actualiza el PDOT? Gracias, Dianita. Jorgito, voy a responder esta parte de aquí. ¿Cuándo vamos a actualizar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial? Lo dice muy claro la ley, eso es cada que
se incorpore el nuevo gobierno, ¿sí? Y eso es, y nos da un plazo de hasta un año en este caso, posesionado el nuevo gobierno. En nuestro caso, como gobiernos parroquiales, tenemos hasta mayo del próximo año para tener actualizado nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Hasta ahí la pregunta. Y podemos modificarlo también en el momento de que nuestra situación o la situación de la parroquia cambien por alguna situación y esto nos obligue a nosotros a refocalizar los proyectos que tengamos que ejecutar en nuestro territorio. Y eso se hace de igual manera, eso tendría que revisarse el diagnóstico, revisarse la propuesta y armonizar a lo que se quiere como propuesta de desarrollo dentro de la parroquia. Y eso de igual manera lo aprueba de acuerdo a lo que nos indica el Código el Código de Planificación y Finanzas Públicas dentro del proceso de elaboración de los PDOTs. O sea, de la misma manera hay que modificarse. Y me ayuda, Dianita, la otra consulta ahí mismo que estaba en esa. Sobre los miembros de la ciudadanía que son parte del Consejo de Planificación, ¿cada cuándo deben ser elegidos? Ahí tendríamos que revisar cómo está nuestro sistema de participación ciudadana y nuestros reglamentos que debe contar la Junta Parroquial sobre esto, ¿no? Sobre el tema de participación. Si no disponemos de este instrumento, yo le invito ahí más bien compañeros, compañeras, a revisar el sistema de participación interna de la parroquia, ¿no es cierto? Y actualizarlo si es que lo tienen o revisarlo si es que lo hay y si es que no lo tienen, construirlo conjuntamente con nuestros técnicos del CONAGOPARE. Pero en esa parte de ahí está definido cómo está representado y cómo funciona dentro de su junta parroquial o de su hogar parroquial la participación en este sentido del Consejo de Planificación.